Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Curidia, una empresa dedicada a la formación jurídica de abogados y equipos de abogados sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que tengan maestría sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, ya que por regla general los abogados no conocen en detalle, completamente, claramente, cómo existen y por ende aplican los derechos y deberes en general y por ende en relación con la inteligencia artificial. Entonces los perfeccionamos, hacemos que tengan maestría en este tema y así a su vez podrán compartir este conocimiento para cada persona abogada o no abogada que se relacione con ellos de una forma válida, que se relacione con ellos. Y hoy explicaré la relación entre el tiempo y en general el rastro, la trazabilidad con la inteligencia artificial válida jurídicamente, es decir, con la inteligencia artificial que existe de una forma en relación con la cual existe el cumplimiento del derecho, que existe con base en el cumplimiento del derecho, la inteligencia artificial que existe gracias a que se cumple con el derecho, que existe con el cumplimiento del derecho. Y esta solo existe, este objeto, este producto solo existe, es decir, la inteligencia artificial de una forma válida, existe, solo existe cuando cada ser humano existente en relación con ella cumple con el derecho con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual exista cada relación jurídica que incluya una inteligencia artificial. Entonces, cuando la inteligencia artificial existe de esta forma, lo relacionado con ella, por ende, existe con base en el cumplimiento del derecho, con base en la aplicación, en el cumplimiento del todo de lo definido en el todo del derecho. Es decir, tanto el objeto como lo relacionado con él, tanto la inteligencia artificial como lo que la rodea, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, porque como todo está conectado, solo es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, cuando cada una de las partes y el todo de la relación jurídica donde existe, existen de una forma válida jurídicamente, porque la inteligencia artificial válida existe cuando la relación jurídica dentro de la cual existe es válida, existe de una forma válida. Porque la relación jurídica es válida, solo es válida cuando cada una de sus partes y su todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, de una forma armónica con el deber ser jurídico, es decir, de una forma armónica con los derechos y deberes, es decir, de una forma armónica con la forma en la cual le aplican a cada una de sus partes y a su todo los derechos y deberes, es decir, cuando existe una forma armónica con la forma en la cual existen y por ende aplican, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes a la medida de ello, a la medida de la relación jurídica, en la relación jurídica, frente a la relación jurídica, con base en la forma de la existencia de la relación jurídica, con base en la forma en la cual exista la relación jurídica. Entonces, la inteligencia artificial es válida cuando la relación jurídica donde existe es válida. Y por ende, cuando la relación jurídica es válida, esto significa que la inteligencia artificial dentro de ella es válida. Y no se trata de que una parte de la relación jurídica se relacione con la inteligencia artificial y lo demás. No, no. Como todo está conectado, la aplicación de los derechos y deberes solo existe cuando se aplican todos los derechos y todos los deberes. La aplicación de un deber o de un derecho, la aplicación de un derecho o de un deber, la aplicación de un derecho y de un deber solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y deberes, cuando se aplican todos los derechos y deberes. Entonces, no se trata de que en una parte se apliquen los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y en otra parte de la relación jurídica se aplican los derechos y deberes frente a otra cosa, no. Se trata de que todo se va aplicando a la medida de la forma en la cual va existiendo el todo de la relación jurídica, a la medida de la forma en la cual va existiendo la relación jurídica, y propiamente se trata de la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la forma en la cual exista, a la medida de la forma de la existencia de la relación jurídica, a la medida de la forma en la cual exista, vaya existiendo, haya existido, existió, existe la relación jurídica. Entonces, cuando la inteligencia artificial existe de esta forma, es decir, cuando existe validez jurídica en relación con la inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial es válida jurídicamente, todo lo que los seres humanos en relación con ella han realizado deja un rastro, se puede probar.
¿cierto? Entonces, si por ejemplo, de una forma específica o de unas formas específicas, dentro de un grupo de formas específicas, era posible firmar algo y se logró cumplir con una de esas formas específicas, esto existió así porque la inteligencia artificial ha existido con base en el cumplimiento del derecho y por ende se puede probar. Porque la inteligencia artificial, que principalmente es digital, o me refiero a la inteligencia artificial digital y en general electrónica, pero actualmente como forma electrónica principal, se trata de lo digital, o sea, lo digital es una forma de lo electrónico, entonces actualmente se trata de la inteligencia artificial electrónica digital y claramente de la inteligencia artificial soportada mediante lo digital, relacionada con lo digital. Entonces, como se trata de la inteligencia artificial en relación con la cual sus elementos analógicos, o sea, los elementos relacionados con su forma de existencia analógicos, es decir, el ambiente en átomos, ¿cierto? Incluida la infraestructura, los seres humanos, a los seres humanos, los elementos físicos en átomos relacionados con la forma en la cual exista, etcétera. La infraestructura, el ambiente, la organización, todo lo que sea físico, en general, todo el ambiente, todo el contexto físico tradicional en átomos analógicos relacionado con la forma de la existencia y la inteligencia artificial, válida, existe de una forma válida y a la vez los elementos electrónicos y dentro de ello los digitales relacionados con su forma de existencia existen igualmente de una forma válida, porque solo es posible que la inteligencia artificial sea válida si todo lo relacionado con ella existe de una forma válida, a la medida de cada relación jurídica donde exista este producto, un producto de esta forma, una inteligencia artificial. Entonces, si esto es así, como esto es así, siendo esto así, se puede probar. Entonces, la firma se puede probar que se hizo de la forma que era incluido, que se hizo en el momento, en el tiempo, dentro del plazo, y si es el caso, condición aplicables, porque su forma de existencia existe con base en ello y por ende se puede probar. Se puede probar que eso se hizo así porque se pueden probar, porque se puede probar que los elementos analógicos, es decir, en átomos, incluido el hardware, los elementos físicos en átomos de la computación como los procesadores, las redes físicas de telecomunicaciones, las tarjetas de audio, video, los dispositivos como tal físicos, ¿cierto? Los computadores en su parte física en átomos han dejado rastro de ello, de que se hizo así, inclusive las huellas dactilares de la persona si es que hizo una firma donde empleó el teclado o un cursor y dejó alguna prueba válida en relación con ello. Y de hecho, si la organización cuenta con una política de seguridad de la información incluso y se hizo de la firma dentro de una organización o en relación con una organización, cumpliendo, aplicando el protocolo y en general la forma el sistema de gestión de seguridad de la información de la organización, entonces debió existir y probablemente existe un control de acceso para llegar al computador. Entonces hay inclusive elementos frente a ese acceso en cuanto a los elementos analógicos, en átomos. El que la persona accedió a las instalaciones de esa forma, llegó al lugar de ubicación del computador de la forma válida, o sea, que accedió a las instalaciones de la organización de una forma válida, que accedió específicamente al lugar, a ese puesto de trabajo y en general a ese lugar y propiamente a ese lugar donde estaba ubicado el computador de una forma válida, que incluso frente a su interacción con el computador dejó unas evidencias válidas, unos elementos probatorios válidos, incluso un testimonio o unos testimonios que hay una persona que supervisa el ingreso y salida de la persona, de las personas en la organización en general en cuanto a la puerta principal, y si hay una persona o grupo de personas encargadas del acceso directo a ese lugar donde estaba ese computador, ¿no? Ese dispositivo, ese equipo, esa máquina mediante la cual se efectuó la firma, donde se efectuó la firma en relación con el cual se efectuó la firma, o incluso un sistema de monitoreo de cámaras y en general del ambiente relacionado con la organización y por ende un monitoreo de lo que sucede, lo que acontece en relación con la organización, si se trata de un sistema de monitoreo válido que esté en armonía con los derechos y deberes, etcétera. Entonces, hay muchos elementos, según el caso, unos, muchos o algunos, o siquiera uno, según el caso, de prueba para probar el que se hizo la firma en debida forma, válidamente, con diligencia, cumpliendo con el derecho, aplicando los derechos y deberes, en relación con lo analógico. O sea, los elementos analógicos permiten probar ello. Y lo digital igualmente, porque dentro de lo digital, en relación con lo directamente digital, con lo digital,
existe también la trazabilidad, la traza, el rastro de ello, de todo lo que ha sucedido dentro de los ambientes que han sido proyectados mediante el medio digital, a través del medio digital. Hay prueba de ello. Y como se hizo esto cumpliendo con el derecho, no existe una alteración, o sea que hay certeza válida, hay validez jurídica como tal, hay prueba de ello, de que se accedió, por ejemplo, al módulo de firma de esa forma, de que se oprimió y en general se ejecutó, se realizó, se oficializó, se formalizó, se cumplió, se aplicó la firma válidamente, en debida forma y por ende en debido tiempo, de que la persona receptora del documento lo recibió a tiempo, de que previo a ello el emisor emitió el documento e ingresó al sistema de información del receptor y el receptor recibió el documento no alterado, recibió primero el documento a tiempo como ejemplo, lo recibió de esa persona del emisor válido y lo recibió inalterado. Entonces, digamos, existe todo eso, existe traza de ello, trazabilidad. Y de hecho, si existieran elementos no claros, pruebas, no, digamos, si existieran, para que quede esto claro, elementos sin pruebas por alguna situación, se puede hacer una ingeniería inversa para que desde lo último se retroceda hasta el primer momento relacionado con la firma y se haga una recopilación, una recapitulación de todo lo que sucedió y se llega a decir, mire, sí, si hay un grado de certeza, o sea, hay validez jurídica en cuanto a que sí existió la prueba. Es decir, en cuanto a que sí existió la firma. Es decir, existe una prueba. Se logra la prueba. Pero bueno, para que esto quede claro, si se cumplió con el derecho, en todo momento en la realización de la firma, no se presenta esto de que no exista prueba. Pero si por alguna razón, digamos, se busca objetar esto, para que quede claro, se puede confrontar y propiamente superar esa confrontación, esa objeción, ese intento de invalidar una prueba, de no hacer que algo sea prueba, de hacer inexistente una prueba, de imposibilitar la prueba, de no reconocer una prueba, mediante, por ejemplo, esta forma de demostración de las cosas, de los hechos, de la conducta humana, de la validez jurídica de los actos, de la validez jurídica de la firma, de la validez jurídica en cuanto a la firma, en relación con la firma. Entonces, lo digital y dentro de ello la inteligencia artificial, que principalmente en la actualidad es digital, se basa en lo digital, es probable. Y cuando se cumple con el derecho, cuando se va actuando en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde aplican derechos y deberes, es decir, en cada ambiente relacionado con el derecho, si se va actuando dentro de ello, cumpliendo con el derecho, a la vez van existiendo las pruebas de ello, de ese cumplimiento, del cumplimiento. Y por ende, en relación con la inteligencia artificial electrónica digital, es, digamos, un elemento delimitado, determinado y por ende determinable a la medida de cada relación jurídica, existen pruebas, existe la posibilidad de probar y propiamente existen pruebas. Y principalmente existen pruebas cuando se cumple con el derecho. Cuando no se cumple con el derecho y de hecho se busca alterar los rastros, las pruebas, las evidencias, las pruebas, la existencia de los actos, de los comportamientos humanos, de la conducta humana en relación con lo digital, se complejiza, es más complejo. Pero si se cumple con el derecho, existe la prueba. Cuando se cumple a la vez, existe la prueba. Cuando se va cumpliendo con el derecho, se va creando la prueba y por ende existe la prueba del cumplimiento del derecho. En general, y en este tema en relación con la inteligencia artificial, y al ser la inteligencia artificial algo relacionado con lo analógico y con lo digital, la inteligencia artificial vinculada con lo digital, al ser algo relacionado con lo electrónico y con lo analógico, con lo electrónico principalmente digital y con lo analógico, es posible probar que tanto cada uno de esos elementos analógicos y electrónicos, incluidos digitales, han existido de una forma válida jurídicamente, como el que el todo de su forma de la existencia, es como el que el todo de la inteligencia artificial ha existido y propiamente existe de una forma válida jurídicamente. Entonces se trata es de conocer y aplicar los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial. Y cuando ello se logra, a la vez existe prueba de ello, prueba del cumplimiento del derecho, prueba de que se han aplicado los derechos y deberes, prueba de su aplicación, de la aplicación de los derechos y deberes, prueba de la validez jurídica. Es decir, existe validez jurídica y por ende existe la prueba de ello. Por eso se trata de que cada quien se autorregule de una forma válida jurídicamente, es decir, exista de una forma en la cual aplique los derechos y deberes con base en la forma en la cual a cada quien le apliquen en cada relación jurídica que incluye una inteligencia artificial. Y así existe la inteligencia artificial buena para el bien, que hace bienestar, que logra bienestar basada en la bondad.
Es decir, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente gracias a que cada ser humano cumple con el derecho, es decir, aplica los deberes y derechos, aplica los derechos y deberes frente a la relación jurídica, es decir, a la medida de la relación jurídica que incluya una inteligencia artificial, que la incluya. Por eso se trata de conocer y aplicar lo definido en los principios generales del derecho, porque son la forma que indica cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes, y por ende, cuando ello se conoce y aplica en relación con la inteligencia artificial, existe la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien, bienestar, es decir, validez jurídica en relación con la inteligencia artificial. Por eso se trata de ser diligentes frente a la inteligencia artificial, es decir, de cumplir con el derecho, de cumplir con lo definido en el todo el derecho, es decir, de aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica involucrada, vinculada, que incluya una inteligencia artificial, involucrada con una inteligencia artificial, que involucre una inteligencia artificial. Y por eso los abogados y equipos de abogados pueden formarse con nosotros sobre los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial para que se perfeccionen, para que obtengan maestrías sobre cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan nuestro perfil, conozcan nuestra oferta de formación jurídica para abogados y equipos de abogados sobre los principios jurídicos, los principios del derecho, los principios generales del derecho en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a las particularidades de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un cordial saludo.